Bien, muchachos, entonces en este video quiero hacer un resumen de lo que observamos, lo que pudimos ver en la clase anterior, y básicamente lo que es el manejo de puertos, sea como entrada o como salida, y cómo se gestionan estos en lenguaje C. Entonces vamos a abrir nuestro compilador. Bueno, aquí ya tengo mi simulación lista. Le llamé simulación luces rotatorias. Y aquí ya tengo listo mi microcontrolador. Entonces la idea es que podemos ver aquí en el puerto B lo que hemos llamado en clase pues las luces de auto fantástico, y desarrollemos el código en el CSS. Esperemos que nos abra el compilador. Bien, yo cierro aquí MATLAB para que se nos libere un poco de la memoria del computador. Bien, entonces voy a cerrar todos los proyectos y voy a crear mi nuevo archivo. Lo voy a guardar en una carpeta. Ya la tengo aquí creada: manejo de puertos, luces rotatorias, y mi archivo se va a llamar rutina principal luces rotatorias.c. Voy a crear de una vez el proyecto: file, new, create project. Cargamos el archivo que acabé de crear y 16F84A. Voy a trabajar con ese microcontrolador. Es aplicar y empiezo. Entonces escribo el código. Hemos dicho que lo primero es incluir el archivo del microcontrolador, 16F84A.h. Bien, también vamos a configurar de una vez los fusibles o los bits de configuración de nuestro microcontrolador. Puede ser un cristal de 4 MHz, no va a tener perro guardián. Voy a habilitar el power timer y no voy a proteger el código. Voy a especificar el cristal que voy a utilizar: numeral use, delay, clock igual a 4 MHz. Bien, creo la función main. Bien, voy a crear una función que se llame inicialización y voy a crear aquí un do while para asegurar de que el programa siempre se esté ejecutando. Bien, esto es lo que conocíamos o que hacíamos en Assembler como inicio. Go to inicio. Bien, entonces voy a crear mi librería o mi archivo donde voy a guardar las funciones que vaya creando. Entonces, y voy a crear un archivo que se llame variables luces rotatorias.c, y ahí voy a crear todas mis variables, y otro que se llame funciones luces rotatorias.c. Entonces en este archivo voy a crear mis funciones y aquí en este archivo voy a declarar mis variables. Entonces voy a crear la función, inicialización,
abro y cierro llaves, listo. Aquí ya podría compilar y me sale error porque él no sabe quién es inicialización. El compilador no encuentra inicialización. ¿Por qué? Porque no he incluido el archivo de funciones. Entonces voy a incluir los dos de una vez. Include variables luces rotatorias .c, y voy a incluir también a funciones de una vez. Funciones, listo, compilo y ahora sí, 0 errores, 0 warnings. Bien, entonces para poder gestionar los puertos aquí en el CSS lo podemos hacer de diferentes maneras. Una forma es a través de los registros de gestión de puertos, que sería el tris del puerto y el registro del puerto, en este caso el puerto B. Para hacer eso, a través de directamente de registros, podemos definir una etiqueta aquí, por ejemplo puerto B, y le especificamos la dirección del registro, que en este caso es la 06H. Eso lo podemos ver en el datasheet del microcontrolador. Si miramos la memoria de programa de datos, perdón, aquí está. Entonces el puerto B está en la dirección 06, listo, y el tris B está en la dirección 86. O sea que podríamos crear aquí de una vez a tris B en la dirección 86. Listo, ahí está. Teniendo esto ya listo, pues ya podríamos aquí en nuestra función de inicialización configurar el puerto B como salida. Entonces al tris B sería cargarle ceros y voy a decirle que el puerto B inicie con el valor 1. Compilamos, 0 errores, 0 warnings, y vamos a cargar nuestro programa en nuestro micro, en nuestra simulación. Entonces voy a darle pause y aquí está. Entonces vamos a simular paso a paso. Entra inicialización, tris B igual a 0, es decir, el puerto B como salidas, y el puerto B le vamos a cargar el valor inicial de 1. Ahí está. Listo, y ahí queda el programa. No hemos hecho nada más. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Puedo decirte que el puerto B va a ser igual al puerto B por 2, y voy a esperar, voy a crear un retardo de 200 milisegundos y que eso se haga de manera continua. No sabe quién es puerto, es puerto B. Ok, vamos otra vez a la simulación y vamos a simular paso a paso. Entonces entra inicialización como salidas, saca el 1, luego lo multiplica por 2, lo que hay en el puerto B, ahí está, 1 por 2 pues da 2, espera 200 milisegundos y lo multiplica por 2 y así sucesivamente. Vamos viendo que se van multiplicando los valores y aquí ya finalmente queda en 0 porque al desbordarse la variable el puerto B quedaría en 0, entonces 0 por 2 da 0 y ahí se va a mantener en 0. Podríamos hacer de que la rotación sea de manera continua preguntando si
el puerto B es mayor o igual a 128. Si es así, que el puerto B valga 1 y espere 200 milisegundos. Entonces vamos a darle play de una vez y ahí vemos la rotación del bit de manera continua. ¿Listo? Bien, entonces esa es una manera a través de los registros del microcontrolador directamente manejando las direcciones de los registros. Si nosotros no lo queremos hacer así, podríamos hacerlo definiendo o escribiendo la siguiente directiva: numeral use estándar IO, en este caso el puerto B. Bien, al hacer esto podemos trabajar directamente con las funciones de gestión de puertos del CCS, por ejemplo como la función output B, y podríamos sacar el valor de una variable. En este caso va a crear una variable llamada rotación y tendría que crear esa variable llamada rotación. Entonces voy a crearla como entera, voy a decirle que arranque en 1. Bien, al utilizar yo la función estándar IO, lo que voy a hacer es de que cuando llame a la función output, esta automáticamente me va a cargar en el tris el valor necesario para que el puerto sea de salida. En este caso serían ceros. Entonces carga automáticamente el valor de ceros en el registro tris B. ¿Listo? Es decir, ya no hay necesidad de decirle al tris B cárguese con ceros para que sea de salida el puerto B. No, ya lo hace automáticamente. Y aquí ya podría decir rotación es igual a rotación por 2 y saque por el puerto B o QB la rotación. Listo, y así. Entonces multiplique por 2 la variable rotación y saque por el puerto B la rotación. Espere los 200 milisegundos y pregunte si la variable rotación es mayor a 128, entonces rotación va a valer 1 y saque por el puerto B a rotación. Listo. Entonces compilemos. Ahí está, 0 errores, 0 warnings, y vamos a verlo paso a paso. Entonces miren que aquí tenemos la variable de rotación. Voy a decirle que me la muestre como un entero sin signo y simulamos paso a paso. Va a inicialización, saca por el puerto B el valor de rotación, que en este caso es 1. Aquí nos lo muestra 1. Ahí salió el 1 por el puerto B y comienzo a multiplicar rotación por 2. Ya rotación vale 2, lo saca por el puerto y espera.
pregunta si es 128. Al no ser 128 rotación, entonces no entra en el if y comienza a multiplicar. 8, 16, 32, 64, 128. Listo. ¿Rotación es mayor o igual a 128? Sí. En este caso, entonces vuelve a rotación, le asigna el valor 1. Ahí quedó, rotación igual a 1. Saca por el puerto B y espera los 200 milisegundos y continúa de esa manera. Bien, entonces ahí vemos la gestión de puertos a través de la directiva estándar IO, sin tener que utilizar o tener que preocuparnos por el registro TRIS. Bien, ahora esta directiva estándar IO nos facilita pues bastante la vida, pero hay que tener especial cuidado con ella, ya que si tenemos un puerto compartido, es decir, como entradas que a la vez sean entradas y a la vez sean salidas, es decir, por ejemplo, estos dos pines como entradas y estos como salidas, pues vamos a tener un inconveniente. ¿Por qué? Porque al yo decir output, estaría modificando todo el valor del puerto, o estaría configurando todo el valor del puerto B como salida. Y en este caso en particular, aquí, esto que voy a hacer aquí, sería estos como entrada y estos como salida. Entonces vamos a hacer este ejercicio. A ver, con uno solo. Que por estos 4 pines se me muestre el conteo de las veces que yo pulso aquí este botón. Voy a cambiar a Logic Toggle. Ok. Listo. Entonces miren que en este caso yo conecté esto como entrada, ¿cierto? Con un 0 y le estoy diciendo output por el puerto. Esto no se debe hacer. ¿Por qué? Porque estás conectando un dispositivo o una señal de entrada al puerto que es como salida. Ya habría un inconveniente. Para eso tendríamos que configurar este pin como entrada, es decir, tendríamos que cargarle al tris aquí un 1 y el resto como ceros, es decir que tenemos que cargar al tris el valor de 0,1. Pero ¿cómo hacemos para seguir usando las funciones de manejo de puertos y no tener que definir las direcciones de los registros? Pues es sencillo, cambiamos esta estándar por fast y tendríamos que configurar el tris, pero sin necesidad de saber la dirección del registro, sino con la función ctris, en este caso el puerto B, y asignándole el valor que queremos, colocarle al registro tris B, en este caso es 0,1. De esta manera yo podría decir ya output B, ¿cierto?, de todo el puerto, en este caso para este ejemplo de esta rotación que no he borrado este ejercicio todavía, y no va a haber ningún inconveniente.
voy a desconectar esto aquí un momentico, voy a darle play. Entonces miren que aquí el puerto B0 me lo muestra como de color gris, indicándome de que en este momentico él está configurado como una entrada y no habría inconveniente con nosotros con ese pin si yo digo output. Entonces esta sería la manera de yo manejar puertos como entrada y como salida a la vez y poder hacer uso de la función output sin que esto me vaya a provocar algún corto o un problema de conexiones. Bien, entonces voy a conectar aquí el pulsador y cómo vamos a manejar esto. Entonces voy a borrar esto, voy a crear un bloque de comentarios para guardar este código. Ahí lo tengo. Bien, entonces necesito preguntar primero si ese pulsador está presionado. Entonces sí, puedo hacerlo de esta manera: input de quién, pues del puerto B en el pin 0. ¿Cómo hacemos para conocer todas estas funciones de los puertos? Podríamos compilar, ¿cierto? Voy a ver, vamos acá a ver, project. Bien, voy a quitar bien. Aquí en la barra de usuarios la idea es que podamos tener este botón habilitado. ¿Cómo lo hacemos? Damos clic aquí en este check y agregamos este botón. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, damos clic en el check, nos vamos acá donde dice project, desplegamos y aquí donde dice open all files damos clic y lo agregamos con la flechita de más. Listo, entonces project open all files y lo agregamos y damos ok. Automáticamente a ustedes les aparecería este botón. Bien, al dar clic ustedes ahí les va a abrir todos los archivos que ustedes están incluyendo en su proyecto. Vamos a darle clic otra vez. Entonces, miren, me abre el archivo del 16F84, el de variables y el de funciones. Bien, en el archivo del microcontrolador podemos ver los registros para el manejo de puertos o entradas y salidas. Miren, entonces está el set_tris A, output A. Si quisiéramos recibir lo que hay en un puerto, es decir, tomar lo que hay en un puerto, sería input. Esto, entonces input. Miren, poder apagar o asignar un 0 a un pin del microcontrolador, ponerlo en 1. Toggle es si está en 0 pasarlo a 1 y si está en 1 pasarlo a 0. Bien, y los nombres de cada pin: pin A0, pin A1, pin B0, pin B1, pin B7, etc. Entonces yo podría decir aquí, sabiendo eso ya, si input, llamo a la función input y pregunto por el pin, en este caso B0. Entonces podría decir aquí si es igual a 1 o podría dejarlo así.
Entonces al ser esto 1, pues automáticamente esto es true y entraría el if. Es decir, no tengo necesidad de escribir si es igual a 1. Podría hacerlo o no podría, o si quiero no lo hago, da igual. Bien, voy a quitarlo. Entonces, si el pin B0 es 1, entonces voy a crear una variable llamada contador más. Es decir, incremento la variable contador, pero tengo que definir a contador. Aquí está. Listo, y va a arrancar contador en 0. Y voy a decirle output del puerto B, ¿quién? Contador. Listo. Bien, falta el punto y coma, pero antes de eso voy a hacer que el contador cuente solo hasta el valor contador es mayor o igual a 16. Si es así, entonces contador va a ser igual a 0. Es decir, que me cuente nomás hasta 15. Bien, compilemos. Dice indefinido rotación. Aquí él no sabe quién es rotación, porque rotación ya no es la variable que vamos a utilizar, sino que es contador. Bien, pero ahora tenemos un inconveniente, y es que el número está en la parte alta, es decir, en los últimos 4 bits del microcontrolador. Si yo le digo output y por ejemplo contador es 4, pues me los mostraría aquí en la primera parte o en la parte baja del puerto. ¿Qué tendríamos que hacer? Rotar a contador a la izquierda. ¿Cuántas veces? 4 veces. Listo. Vamos a ver. Voy a cambiar aquí esto por el logit state para poder hacer la prueba paso a paso. Hemos pause. Bien, vamos a ver. Entonces coloquemos, vamos a ver, inicialización, colocar el puerto como salida, output B, contador, en este caso contador vale 0, decirle que me lo muestre sin signo. Ahí está. El puerto P0 está en 1, no, entonces no entra el if y se queda ahí preguntando. Bien, ahora sí, el puerto B0 vale 1. Entonces B0 vale 1, sí. Incrementa contador, pregunta, ¿contador es mayor a 16 o igual a 16? No. Entonces saca por el puerto B a contador desplazado 4 posiciones. Entonces miren que ahí está 1, 0, 0, 0, 1. Bien, vuelve otra vez. B0 está pulsado, sí, o sea que el contador vale 2. ¿Contador es mayor o igual a 16? No. Entonces saca por el puerto B a contador desplazado 2 posiciones. Ahí está. Entonces miren que aquí ya me está sacando por el puerto B, por la parte alta, que es la que me interesa, el conteo.
Bien, aquí se ve que cambia constantemente. ¿Por qué? Porque el botón pulsador está presionado de manera constante. Bien, entonces chequen que al yo presionar aquí levemente, pues se ejecuta un cambio muy rápido. Esto porque el microcontrolador es más rápido que, en este caso, mi mano, es decir, a la velocidad a la que yo pulso el pulsador o presiono el pulsador. Es por eso que aquí se hace necesario entonces lo que sería un contador por flancos o un detector de flancos, tal como lo ven ustedes en el laboratorio. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien, entonces de la siguiente manera. Voy a cortar esto. Voy a crear una función que se llame conteo visualización. Y aquí voy a colocar conteo visualización. ¿Y qué voy a hacer en esa función? Es que cuente si está presionado el pulsador, que cuente y lo saque por el puerto E. Bien, y aquí entonces, si presionan, coloqué una bandera igual a 1 y voy a preguntar. Entonces estoy preguntando si está presionado el pulsador y bandera vale 0, entonces llame a conteo de visualización y coloque a bandera en 1. Listo. Creo la variable bandera. Entonces es una variable entera de 1 bit y arranca en 0. Bien, ahora sí, voy a copiar este if de acá. Si el pin B0 es igual a 0, es decir, ya lo soltaron y bandera vale 1, ¿qué voy a hacer? Bandera igual a 0. Puedo hacerlo así, ¿cierto? Puedo hacerlo así colocando si vale 0, si el pulsador o el pin B0 es igual a 0, o puedo hacerlo de esta manera, colocando el signo de admiración acá al inicio. Esto quiere decir si el pulsador pin B0 es 0, o sea, si eso se da, si eso se cumple, esto valdría true o sería verdadero. Entonces esa sería la manera de preguntar si el pin B0 vale 0. Otra forma de hacerlo sería, vuelvo y repito, preguntando así, ¿es igual a 0? Voy a dejarlo de esta manera. Listo, entonces miren, si presionaron el botón 0, perdón, el pulsador conectado al puerto 0, entonces llama a conteo y visualización. Y luego pregunta,
ya soltaron el pulsador y ya habían presionado el pulsador antes, es decir, el pulsador está liberado o está sin presionar, pero ya lo habían presionado antes. Si es así, coloque la bandera en 0. Entonces de esta manera, miren que con estos dos if estamos haciendo una detección de flancos. Entonces probemos. Miren, si presiono 1 y miren que sigue presionado, pero solo me cuenta una vez porque es por flanco de subida, de cambio de 0 a 1. Vuelvo a presionar 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta que llegue a 15, ¿no? $13, 14, 15 y aquí ya debería volver a 0. Efectivamente pasa a 1 y otra vez a 2. ¿Listo? Bien, entonces miren que vimos cómo trabajar con los puertos como salida, con el ejercicio de luces rotatorias, y cómo trabajar con el puerto como entrada y como salida al mismo tiempo, es decir, compartiendo los pines de un mismo puerto para trabajar uno como entrada, en este caso este, y otro como salida, en este caso estos 4. Bien, entonces eso sería todo lo referente al manejo de puertos. Como pueden ver, es bastante sencillo. La idea es de que programen, escriban estos códigos y pues hagan sus aplicaciones y pongan en práctica este concepto de manejo de puertos, que como pueden ver en el lenguaje C es mucho más sencillo que en Assembler. No hay que preocuparse por el registro, las direcciones de los registros, no hay que preocuparse por el cambio de bancos, moverse al banco 1, luego otra vez al banco 0, etcétera. Aquí ya nos liberamos un poco de eso. Bien, entonces por favor coloquen esto en práctica y espero que el concepto haya quedado pues bastante claro.